¿qué tal? Hoy te vengo a compartir la siguiente información que me han proporcionado, que dice lo siguiente. Con hechos. ¿Por qué no votar por el PRI? Es el origen del problema. Quieren imponer a Enrique Peña Nieto por medio de Televisa, manipulando la información como hemos visto todos, con los estudiantes de la Ibero. ¿Cuánta manipulación? ¿Qué no hará Televisa? Pregunto. ¿Qué es más importante? ¿Las propuestas o la calidad moral de quien las emite? Enrique Peña se columpió, es decir, se hizo cómplice con los padres de Colet para decir que no había responsabilidad por parte de los padres cuando ante la comunidad era claro que sí la había, y fueron exonerados, es decir, liberados de toda culpa. Pero también se le acusó a Arturo Montiel de enriquecimiento inexplicable, él era su tesorero, ambos deberían estar en la cárcel, él por encubrimiento y exonerarlo, y el otro por ladrón, y ahora Peña Nieto hasta quiere ser presidente. El asunto de Arenco, él y Fox criminalizaron la defensa de la propiedad privada usando brutalmente la fuerza pública. Tengo entendido que les querían pagar 7 pesos la hectárea, y cada vez que se levanta una piedra en el partido surgen saqueadores de los recursos públicos. Este candidato no tiene calidad moral ni su partido de ladrones como Mario Marín, que en el caso Lidia Tacho Marín, el de las 2 preciosas botellas, las cuales eran mujeres, estaba aliado con un tratante de blancas. Ulises Ruiz, represor, asesino y ladrón, Morera, como ejemplos. Ya no importan sus propuestas, son corruptos y por eso no deben llegar al poder. Hay un punto más, en un partido de fútbol llega un grupo pagado por el PRI a cuyos elementos da boletos, entran al estadio, y golpean a un grupo de Yo Soy 132, si hacen esto no siendo gobernantes, ¿qué podemos esperar si los dejamos llegar? En Colima, el 19 de mayo de 2012 en una marcha del grupo Yo Soy 132 un grupo de priistas, arremetió violentamente en contra de la marcha, cuando se sentaron en el suelo, se desconcertaron y dieron marcha atrás del grupo de choque del PRI. Washington está muy preocupado si llega Peña Nieto, se pregunta si va a continuar la lucha contra el narcotráfico, aludiendo a la complicidad priista con el narcotráfico. El día 12 de junio de 2012 en el noticiero de Jacobo Zabludowski mencionaba un analista que seguramente va a pactar con los delincuentes para acabar con los baños de sangre, sí, pero a cambio de seguir envenenando a México, de seguir corrompiendo, junto con él, al país. Las propuestas por parte de él dejan de importar, son corruptos, van a seguir dañando, van a seguir robando y a la gente más pobre la van a seguir golpeando cuando proteste. Por eso no deben llegar. Si compartes esta opinión, comparte con volantes o en redes sociales para que los demás se enteren que tenemos argumentos. No seas mezquino con la patria, por lo menos 5 volantes, el tiempo vuela. ¿Por qué no votar por Gabriel Cuadri? Porque votar por él es beneficiar a Eva Ester Gordillo, que tanto daño ha hecho a la educación en México. El voto se lo están dando a Eva Ester Gordillo, dándole dinero del pueblo para sus campañas de Gando a México. Si le das el voto a Gabriel Cuadri, no se lo das a él, se lo das a Eva Ester para que el IFE le siga dando recursos del pueblo para continuar dañando a México. Acaba de recibir 6.010 millones de pesos del gobierno federal. ¿Cómo para qué? Para sus fraudes. Pero esto no es todo, yo investigué esta información aparte de la que me proporcionaron. Si te diriges a la página de Proceso, encontrarás información de Cuadri, donde Cuadri autoriza un tiradero de desechos tóxicos, que hasta tuvo que ser despedido, se le denunció por el confinamiento de residuos industriales y demás información que contiene esta página. Como siempre te invito a que tú mismo veas toda esta información, para que te des cuenta que es un político que habla de ambiente pero no supo hacer nada. Pero a todo esto entonces se gana Nueva Alianza, con un candidato que no va a ganar, pues fácil, si consigue el 2% de los votos mantienen el registro de su partido, y si logran conseguir más, ellos tendrían más presencia en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Si no quieres seguir manteniendo a personas que no hacen nada por el país, no le regales tu voto a Nueva Alianza. Pero continuando con la información que se le han proporcionado. ¿Por qué no votar por el PAN? Josefina Vázquez Mota dice que va a continuar con las mismas políticas de Calderón, ¿cuáles? Reducir el gasto al campo como lo ha hecho cada vez que presenta el presupuesto sin pensar en quienes viven del campo. Esto lo dijo Luis Videgaray, pero además, dejando de producir alimentos para la nación. Calderón, violentando la ley, dio en concesión la generación de la energía eléctrica a compañías españolas, pagando 180.000 millones de pesos anuales. También si nos damos cuenta que pudiéndose producir la gasolina en México, la importa el gobierno mexicano, pudiendo generar empleos al tener refinerías en México. ¿Se seguirá con el gobierno de Calderón, o sea cómo?
Es decir que va a seguir importando la gasolina, aumentando cada vez el precio de gasolina, y con ello impactando negativamente en la economía doméstica. Aquí hay algo que nos muestra la peligrosidad de esta mujer cuando fue a Chile. Mencionó que lo que había hecho Pinochet en Chile había estado muy bien porque había activado la economía en Chile. El espantoso episodio que vivió Chile con la dictadura militar de Pinochet no le conmueve nada. La brutal agresión que sufrió el pueblo chileno no la conmovió. O sea, ¿cómo? La desaparición de gente y la tortura no le dice nada. Y dice en su spot que está con la gente. ¿Cuál gente? Y dice que está con la ley. ¿Cuál ley? ¿Y los derechos humanos? Ahora narra los hechos. Dice ella, la dictadura chilena deja grandes lecciones y la historia se está encargando de para cada quien su tributo y responsabilidad. Hay otras dictaduras que son más peligrosas porque operan bajo piel de cordero. Esta es una de las críticas que le valió en Twitter. Para Josefina el fin justifica los medios, es decir, la economía es más importante que los derechos humanos. Cuando Molinar Orcasitas se incorpora a la campaña de Josefina Vázquez Mota, ella dice que se siente muy honrada por su participación. ¿Acaso no sabía de su responsabilidad en el caso ABC? Cuando le pregunta a la prensa que por qué ha entrado a su campaña, ella no lo saca. ¿Había consideración para quienes tanto sufrieron por esta tragedia? La vuelven a cuestionar cuando es invitada a la reunión con Javier Sicilia. A pesar de esto, Molinar Orcasitas continúa en su campaña, y no es sino hasta que es cuestionada en la Ibero, cuando de manera convenenciera le pide muy indignada a Molinar Orcasitas que salga de su campaña. Ahora resulta, ¿por qué no antes? Porque no dice que en el caso de Molinar Orcasitas no se puede hacer nada, porque la Suprema Corte de Injusticias ya lo exoneró. La prima de la esposa de Calderón está involucrada en tan jugoso negocio, y todos los responsables en las calles, dejados libres por la Suprema Corte de Justicia. Pero hay un hecho aún más grave. Ha sido denunciada Josefina Vázquez Mota por el licenciado Edmundo Briones en Puebla, puesto que es diputada federal por el 4º distrito en Puebla, porque no puede pedir licencia, a menos que sea por causa justificada en relación a su trabajo, que es la de legislar, o por enfermedad. Por ello no se le pudo permitir licencia para ser candidata a la presidencia de la República. La señora, de facto, manda al diablo a las instituciones violando la ley. Hay otro hecho reciente, por parte del gobierno federal, o sea Calderón, cancelando el cobro de impuestos a quienes más tienen hasta por 500 millones de pesos, pero no fue a uno sino 711.000 deudores, sumando entre todos un monto por 74.000 millones de pesos, variando los montos de deuda en cada uno de ellos. La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Paula María Sánchez Cordero, declara que deben dar a conocer a los deudores porque es un derecho de la ciudadanía conocer a quienes se les canceló el pago de impuestos. Dice la Secretaría de Hacienda que no es lo mismo cancelar que condonar. No es lo mismo. Hay un precedente en Costa Rica con créditos fiscales, o sea impuestos no pagados, y que resuelve la Suprema Corte de Justicia, que da como resolución que el interés público es mayor y por tanto debe dar a conocer los nombres de a quienes se les canceló las deudas. Pues no dice Josefina Vázquez Mota y Felipe Calderón que nadie está por encima de la ley. ¿Acaso Calderón sí? ¿Que no es el primero que debe obedecerla? Siendo quien dice ser, o sea el presidente, pues que no dicen que ellos no mandan al diablo o a las instituciones. Ellos están mandando al diablo a IFA, que es una institución. Son unos mentirosos y cínicos. Con Carmen Aristegui, tú puedes conocer la historia completa. Calderón dispone que no paguen impuestos, a lo que estamos obligados todos, incluso a los que más tienen, cuando es algo que mandata la ley. ¿No es eso mandar al diablo, a la ley y a las instituciones? ¿Acaso no es eso mandar al diablo, a la Constitución? A eso se le llama a doble moral. Calderón manda al diablo, a la ley, que no. Cuando alguien no paga sus impuestos le son embargados sus bienes, e incluso van a parar a la cárcel por incumplir con sus obligaciones fiscales. Pero el presidente decide pasar por encima de la ley y cancelar deudas. ¿Con permiso de quién? ¿Para beneficiar a quién? ¿Y por qué? Eso fue en 2007, ya se les ha pedido, desde hace 3 años, que den cuenta de ello. Calderón dijo en su campaña que iba a transparentar todos sus ejercicios. Y ahora, Molinar Orcasitas, la prima de la esposa de Calderón, mandan al diablo las disposiciones del IMSS para permitir que funcionara la guardería ABC y murieran de manera muy cruel 49 niños. Pues no, que mucho respeto a las instituciones y a la ley, cuando de facto ellos las mandan al diablo. También, Calderón acaba de disponer de 10.000 millones de dólares, adicionales a otros 9 millones de dólares, para el Fondo Monetario Internacional para salvar otras economías, y la suya.
Cuando no ha podido dar para instituciones del Seguro Popular, vean el caso transmitido por Denis Maelker, periodista en Punto de Partida, en donde a una joven no la pueden atender por parto por carecer de personal, y optan por atender a otra paciente, en donde está en peligro la vida de la madre y del hijo, y a la primera madre le dejan morir el bebé, por no ser atendida a tiempo, pero eso sí, está muy preocupado por salvar otras economías. ¿Cuánto vale la vida de ese bebé que murió por culpa de él? Porque si votar por López Obrador. Porque al llegar al Distrito Federal, él se bajó su salario a la mitad, y a los funcionarios que con él trabajaron. Todos los gobiernos, al llegar compran un lote de autos para el trabajo de los funcionarios, él no lo hizo, se quedó con el lote de autos de la anterior administración. Una de las acciones para combatir la corrupción, fue poner un consejo ciudadano para verificar las cotizaciones en las compras, y con esto pudo comprobar que podía comprar los carros del metro a la mitad de lo que estaba considerando pagar, y con ello se ahorró la mitad de lo que hubieran costado. Con esto y otras acciones tuvo un ahorro de 11.000 millones de pesos, construyó 120,000 casas de interés social para la gente, generó ayuda para las madres solteras, útiles escolares gratuitos, atención médica gratuita a la gente que carecía de servicio. Todo esto fue copiado por el gobierno federal, que decía que esto era populismo, y más acciones como estas. Andrés Manuel es honesto, no han podido encontrarle nada, porque no ha delinquido, como Fox, Calderón, el PRI, y Maestero como el Consejo Coordinador Empresarial con sus spots en 2006. También me di a la tarea de investigar, que fue colocado como el segundo alcalde del mundo. También Pedí Costanzo avala el plan de austeridad y invita a Cordero a debatir, pero él se niega. Puedes investigar tú mismo. Después de investigar y confirmar la información de cada candidato, he decidido mi voto. Si tienes alguna duda de lo malo que se dice de Andrés Manuel López Obrador, revisa el vídeo de los 10 mitos sobre Andrés Manuel López Obrador y cerciórate tú mismo, de quien solo habla porque puede y no porque sabe. Aclaro, a mí no se me paga por realizar este material, no soy acarreado de ningún partido político, solo soy alguien que no me conformo con la poca información que se me da por los medios publicitarios que están a favor de un partido por intereses propios, pero no te invito a que me creas, investiga tú mismo. Le agradezco esta información valiosa que me ha entregado el usuario José Ave de Fuego en Facebook. He verificado casi toda la información que se me proporcionó y a las opiniones que él aporta. Recuerda que compartir es combatir, no esperes más y comparte. Gracias por tu tiempo. En la parte de abajo de este vídeo podrás encontrar mi información para compartirme algo y espero que puedas suscribirte a mi canal. También puedes seguirme en mi Twitter, ver mi página de Facebook, visitar mi blog y demás.